3, 2, 1. Y aquí estamos. Sí, señor. Bendiciones para todos. Así que papel y lápiz, vamos a hablar sobre un tema que nos han hablado, que es sobre el libre albedrío. Y le recuerdo que usted puede llamar al 813-324-8802, se lo repito, 813-324-8802, o a dejar su comentario en los respectivos likes, el de la radio y el de mi persona, que es Sergio Cabello. El de la radio, ¿cuál es? Vida 99.1 FM. Ajá, entonces usted puede dejar sus comentarios ahí. Lo primero que vamos a aclarar sobre el libre albedrío es que se escribe albedrío. Albedrío. Sí, yo no pronunciaba mal, albedrío, y es albedrío. Porque hay mucha gente que mete la L en otro lado y entonces habla albedrío, ¿no? Otros le quitan el acento y dicen albedrío, no, es albedrío, ¿ok? Albedrío. Albedrío. Entonces, este es un tema que es bastante complejo, ¿verdad, pastor? Oh, sí, bastante, no. Y platicando con el pastor, mal interpretado. También, hasta por moi. Oye, usted aprendió francés, ¿no? Sí, yo iba a decir, wow, o sea, sorprendente, pero que es bien importante, Sí. porque es cuando se nos enseña y se nos predica, es nuestra forma de decidir. Sí. O sea, tú tienes un libre albedrío que tú decides tu voluntad, si antepones tu voluntad a la voluntad de Dios, si haces lo que tú quieres o haces lo que Dios quiere, si decides servirle o no servirle. Ese es lo que nosotros hemos entendido, que es el libre albedrío. Ajá, entonces Pero fíjese. vamos con lo que dice la Biblia. Con lo que dice la palabra. Claro. Recuerde siempre, a lo largo de la escritura, hay dos puntos de vista cómo se puede entrarle o a cometer este tema. El primero es el filosófico, el humanístico, de eso de verdad no nos interesa, porque eso es lo que trae contienda. Como no hay una regla firme, entonces cada quien tiene su punto de vista. Y se pierde en volúmenes y volúmenes de libros y de opiniones y de decires, ¿no? A nosotros nos interesa el punto de vista de la palabra del Señor, que es la que nos gobierna nuestra vida. Entonces yo me voy a dejar a un lado lo humanista, lo filosófico, y vamos a entrar netamente a lo bíblico. ¿Verdad? Que es lo que nos interesa. Ajá. El concepto, oiga bien, anótelo ahí, que con el concepto usted va a entender muchas cosas sin decir más nada. Mire lo que dice la DRAE. Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Esa es la Real Academia. La Real Academia Española, que es la que nos dirige a todo en cuanto tengamos alguna duda de alguna palabra. Vamos a ella y nos dice, esto significa esto. Donde estemos, esto es lo que significa esto. Si usted habla español, en otro idioma lo que hacen es traducirlo, pero dice lo mismo. Entonces, es la voluntad no gobernada por la razón. Es decir, el libre albedrío no es cuando yo me pongo a pensar, hacer y ver las consecuencias, los pros y los contras, sino es cuando yo quiero hacer algo porque lo quiero, porque se me antoja, porque es un capricho, porque es un apetito que yo tengo, unas ganas grandes de hacerlo, no me importa lo que pase. O sea, que es contrario a lo que yo pensaba. Yo pensaba pues que el libre albedrío era como una oportunidad que se me daba, pues como que de servirle a él o no servirle. O sea, de escogerle a él o no escogerle a él. Ya lo vamos a ver más adelante, pero no está tan mal, pero no está tan lejos. No está tan lejos, pero yeah. Está como Pablo cuando le dijo al rey Agripa, sea por poco. Ok, entonces la idea es saber diferenciar, porque usted puede pensar, así como acaba de decir la hermana Laura, tomar decisiones, razonamiento, pero el libre albedrío no entra a la razón, no entra a coordinar las consecuencias pro y contra, sino lo quiero hacer. Es lo que yo quiero, es lo que me pide el cuerpo, como dice por ahí. Darle libertad a los deseos. Sí, entonces eso ya por ahí usted sabe que bíblicamente usted y yo no podemos caminar con libre albedrío. Porque la Biblia nos enseña más bien que debemos sujetar los deseos carnales. Entonces, ¿cuántos deseos carnales no nos pasan a diario? Hasta de matar. No me venga usted a decir que no. Cuando, ¡ay, Dios mío!
Señor, perdónanos. O decir grosería. Pastor, usted sigue a mí todavía. Yo tengo 46 años en el Señor. Y a veces hay gente que digo, Dios mío, perdóname, ayúdame, me provoca, se me sale el venezolano. Como decimos en Venezuela, se me sale el Nietzsche. Es una expresión venezolana sin ofender a nadie. Entonces, ¿cuántos deseos? Y también de malos deseos sexuales, también de decir una mentira, también de manipular a alguien, de aprovechar. Esos son malos deseos de la carne: fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, maldad, hurto, robo, secuestro, todo eso. Y paremos de contar, dice el apóstol Pablo. Nosotros ya no podemos caminar en esto. Entonces, para nosotros ese libre albedrío ya no cuenta. Ya no cuenta la voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho para la gente. Por ahí ya tenemos algo abierto, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Mientras usted va tomando nota, usted puede ir llamando y usted puede ir dejando sus comentarios. ¿Cómo dice Romanos 8, 5 al 8, hermana Laura, por favor? Nos dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea que ya hay dos puntos de vista: carne y espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar que es lo a que Dios. hace el mundo entero en su forma de vivir a diario. No me importa lo que diga Dios, yo lo quiero lograr, yo lo quiero alcanzar. No me importa si tengo que mentir, si tengo que estafar, si tengo que robar, si tengo que violentar. No me importa, yo quiero obtener esto, yo quiero llegar a aquello. O sea, el apetito, el deseo nubla la razón, el discernimiento. Entonces, aquí una diferenciación. O piensas conforme a los deseos de la carne, o piensas conforme a los deseos del espíritu. Y hay mucha gente que aparenta una cosa, pero sus hechos son otras cuando se descubren. En gobernantes, sobre todo, que parecen muy correctos, muy justos, y son unos corruptos muy grandes. Nuestros presidentes a nivel latinoamericano se caracterizan lamentablemente por eso, que es la corrupción. Seguimos, vamos a ver otro punto a la luz de la Escritura. Juan 8, 34 al 36. A ver cómo dice. ¿Por qué lo hacen? Acuérdense que el libre albedrío es voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. Pero mira cómo lo describe Jesús. Juan 8, 34, 36. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces aquí habla de algo que seréis verdaderamente libres, está en futuro. Hay una condición: si el Hijo del Hombre, es decir, si Jesús os libertare, si no, eres esclavo del pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, una persona esclava está a la voluntad del amo, del dueño. Aquí sabemos que o estás a Dios o está Satanás, y que las obras del enemigo van a alimentar nuestro deseo de la carne para que nosotros hagamos las cosas y después digamos: ¿qué pasó? ¿Por qué lo hice? Me dejé llevar. No, quedé esclavo ahorita del pecado. Pero si el Hijo del Hombre, si Jesús lo libertare, usted y yo somos verdaderamente libres. Así que si hay alguien que necesita ser libre del pecado, que no se explica por qué hace tantas cosas, este es el momento de decir: creo que Jesucristo es mi Señor, lo acepto y lo recibo en mi vida, para que venga un cambio, para que vengan rompimientos de esas cadenas y usted pueda ser libre con la bendición de Dios. Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. ¿Cómo dice? Dice así.
Vamos, que estoy lenta hoy. No se preocupe, no se preocupe. Así yo me voy tomando el cafecito. Romanos 6, del 16 al 18, dice así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aún erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire, más claro no puede estar acá. Pablo aborda esto desde el punto de vista que detrás de lo que nosotros hacemos se manifiesta quién gobierna nuestras vidas. Si somos esclavos del pecado o somos hijos del Dios viviente. Ve, lo que pasa es que usted y yo decimos a veces, yo hago lo que me da la gana, ya yo soy adulto. Es cierto, son decisiones, pero lo que controla tu vida, lo que marca tu comportamiento es quién dirige tu vida. Si Jesús dijo, no cae un pajarillo a tierra si no es la voluntad de mi Padre, imagínate. Si Jesús dijo que aún los cabellos de nuestras cabezas están todos contados y somos actualmente 7,000 millones de personas, si la Biblia dice que Dios provee el alimento a su creación, ¿usted no cree que usted y yo estamos bajo esa mano poderosa del Señor en todo momento? Se da cuenta que detrás de todo lo que usted cree que está decidiendo está Dios. Para justicia, sí está Dios. Para injusticia, si no tiene a Dios, porque entonces los principios cristianos, los mandamientos bíblicos, para una persona que está esclava del pecado, no le importan y lo violentan. Pero para hombres de Dios, sí. Ahora usted dirá, pastor, pero a veces yo he desobedecido. Aquí entre nosotros, yo también. Y le voy a poner un ejemplo bíblico para que usted vea que la voluntad de Dios es la que termina haciéndose. El caso de Jonás, hablaba con Laura. ¿Podía Dios mandar a otra persona? Claro que sí. Jonás dijo que no. Ah, bueno, te pierdes la bendición. Te perdiste la bendición, Jonás. Ahora voy a mandar a Ismael. No, Dios dijo que era Jonás el que tenía que ir a Nínive y fue Jonás que se montó en el barco. Dios dijo, perdiste tu billete de pasaje. Que te tiraron al mar, ahora pasa tu susto. Que te agarró el pez, ahora gózatelo allá adentro. Hasta que Jonás termina de confesar y diciendo, se lo voy a decir en palabras venezolanas, Sergio Cabello, Dios mío, si me sacas de aquí, yo voy donde tú me mandes. Y qué casualidad, el pez no lo mató, no lo digerió, sí, de digerir, sí. No, lo vomitó, y gracias a Dios que la Biblia dice que lo vomitó, mamá. Sí. Lo vomitó y fue Jonás, oiga bien, a llevar el mensaje, que después estaba molesto, sí, pero hizo la voluntad de Dios. Haciendo lo que le Inclusive estuvo molesto. Dios le preguntó cuando la calabacera, el gusano y el sol, ¿está bravo? Y Jonás le dijo, sí, hasta la muerte. ¡Wow! Jonás le habló, sí, estoy bravo, ¿para qué te lo voy a ocultar? Bueno, pero hizo lo que Dios tenía que hacer. Que ahora Dios en su misericordia permite que usted haga ciertas cosas, pero al final te termina siendo la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús dijo, Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero como hombre maduro, espiritual que era, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que a veces nosotros decimos también, que Dios permite en el momento dado que usted haga lo que usted cree que puede hacerse o que debe hacerse, pero primero decimos, hágase tu voluntad, y siempre tenemos el temor ahí irreverente de no hacer las cosas que no sea la voluntad de Dios. Dígame, hermana Laura. No, lo que pasa es que me vino aquí a la mente, a lo mejor probablemente después de otro tema, cuando hablan, a veces la gente dice, Dios es un caballero. Dios no te va a obligar a hacer algo. Mire, eso es querer suavizar el asunto. ¿Entiendes? Porque pregúntele a Jonás diría, pregúntame a mí.
si fue un caballero. Pregúntale a Pablo, que Pablo dijo, ay de mí si no anunció el evangelio. Ajá, pregúntale a Jesús si fue un caballero cuando se lo dejó que pasara por... Eran cosas necesarias que usted y yo no entendemos. Lo que pasa es que queremos disimular el asunto. No es un caballero, ningún caballero. Él es soberano. Siempre cuando yo veo que dicen eso, yo digo, no, Dios es soberano. Pregúntale a Dios, pregúntale a la de Sodoma y Gomorra si fue un caballero cuando Lot que mandó fuego del cielo porque estaban haciendo las cosas indebidas. ¿Se da cuenta? Lo que pasa es que nosotros... Y la mula, no que está la mula hablar. Es así, entonces Dios es Dios, no es caballero, Dios es espíritu. Ni siquiera un espíritu, es espíritu. O sea, su naturaleza, ese sería otro tema. Sí, otro tema, sí. Entonces, dependiendo de quién seamos, si somos de Dios o no, así serán nuestros deseos y pensamientos. Y tomaremos decisiones, ahora sí, acorde a quien nos dirige. En nuestro caso, honraremos a Dios. En nuestro caso, nos sujetaremos al Señor. Y lo que pasa es que a veces también queremos súper espiritualizar las cosas. En estos días escuché a alguien que dijo, si usted se casa con la persona equivocada, usted ya dañó su vida para siempre. Y la pregunta que yo le hice fue, ¿cómo sabes tú cuándo es la persona no equivocada? ¿Entiendes? Tú no sabes, por eso es que hay que orar a Dios y que Dios nos dirija. En el caso de los solteros, en el caso de los casados, si esa no era, ahora es. Siempre dice lo mismo. ¿Entiendes? Si esa no era. Ya lo bendijo. Exacto. Pero entonces, dice que en el hombre no se pare. No se ponga a darle vuelta al asunto porque eso sería ya capricho. ¿Ves? Yo conozco un caso. Bueno, eso no viene al caso. Pero conozco un caso. Ok, entonces, ahora quiero hacer un punto acá. En su misericordia, Dios nos permite tomar decisiones, hermana Laura. Y es donde nosotros decimos, no, hágase su voluntad. Fíjese el ejemplo, ¿no? Que Dios a veces no los permite y a veces no. El caso de cuando no quisieron dejar entrar o pasar a Jesús por Samaria. Juan brincó rápido y dijo, Señor, ¿quiere que oremos a Dios para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino para que las almas sean salvas por Él. Y lo frenó, o sea que si el libre albedrío, si es que existiera fuera de Dios, de Juan era quemar toda la aldea de Samaria. Por eso yo me río después cuando leo primera, segunda y tercera de Juan, que Juan dice, hijitos míos, un mandamiento no os doy, que os améis los unos a los otros. Y él es el que dice en primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y entonces yo siempre me río y le digo, pregúntale, es un samaritano que lo quería quemar. ¿Se da cuenta? Entonces, siempre nosotros debemos dirigirnos a Dios para que se haga la voluntad de Él y no de nosotros. ¿Por qué yo digo esto? Porque, hermana Laura, todo comienza en Dios. Vamos a leer Juan 3:36. Todo comienza en Dios. Dios no puede estar fuera de la ecuación de nuestras vidas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? Entonces todo comienza en Dios, o con Dios vida eterna, o lamentablemente sin Dios condenación eterna. Eso no lo decimos nosotros, eso está puesto ahí. La Biblia dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. Entonces el Creador no dejó su creación fuera de camino, sino todo lo contrario, que la cuidó y la protege y la mantiene hasta el día de hoy. Ya para cerrar, vamos a leer Efesios 2:4-8. Lo que quiero demostrarles es el punto de vista bíblico de que en nosotros el libre albedrío no camina porque es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Filosóficamente, humanísticamente, pues ellos concluirán que sí, otros concluirán que no, porque ni siquiera ellos tienen el punto de vista definitivo.
Efesios 2, del 4 al 8. Ajá. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que hasta el que usted y yo estemos en Cristo es porque Dios lo quiso así. Yep. O sea, eso de que yo acepté a Cristo, Yo escogí, yo lo busqué, Dios dirá así con los brazos cruzados. ¡Ah! Que tú que me buscaste, tú que me escogiste. Fue al revés. Por eso debemos darle gracias a Dios, hermano. Así es, Ajá. así es. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes. ¿Quién está haciendo todo eso? ¿Uno o Dios en uno? Dios en uno. Ajá. En lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. O sea, le explico y con esto termino. Yes. Fíjese, cuando usted y yo reconocimos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor, no fue porque la inteligencia nuestro raciocinio, nuestro discernimiento dijo, no, esto es, no. Fue que en ese momento el Espíritu Santo puso fe en nuestros corazones para creer que Jesucristo es el Señor. Por eso es que dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, sino de Dios. Dios quiso tocar su corazón y puso la fe para que usted creyera. Por eso esa es la fe sencilla de que Jesucristo es el Señor. La puso Dios en nuestros corazones, que mucha gente, cuando usted creyó, mucha gente no creyó. Con la misma palabra, el mismo predicador, el mismo sitio, el mismo ambiente, la misma unción, y usted hasta llorando pasó, y el otro se quedó riéndose, burlando. ¿Qué pasó? Dios, en su misericordia, tuvo el deseo de tocarle a usted y le envió, oiga, un poquito de fe, la suficiente para creer que Jesucristo es el Señor. ¿Usted cree que después de eso, usted va a decir, yo hago mi voluntad? Yo me recuerdo, hermana Laura, cuando yo fui a la campaña, yo me burlé. Se pararon 30 días a los evangélicos a predicar ahí, yo me burlé. Le bailé los coritos, bailé tambor con los coritos, le falté el respeto a mi esposa, ella recogía la ofrenda y cuando ella pasaba, yo le decía, hermana, esto es para usted, pero en la casa tengo más, esto es para la iglesia, en la casa tengo más para usted, si quiere vaya a buscarla. Y mi esposa me decía, el Señor lo reprende, le digo, no importa que me prenda candela 2 veces. Hice todo lo que yo quise, me burlé. Día 28, faltando 2 días para terminar la campaña, me entregué a Cristo. Hasta el día de hoy. La gente no creyó, se rió. Sergio, te pasaste, ¿cómo pasaste adelante? Te estás burlando. No va a durar mucho. Eso, ajá, y hicieron apuestas que no iba a durar. Y ya voy para 46 años en los caminos del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Mi libre albedrío no caminó ahí. Yo quería ir a burlarme. Inclusive llevé esa noche, hermano Laura, iban a pasar una película, El infierno ardiente. Y yo dije, cuando apaguen las luces para pasar la película, me llevé una aguja para apoyarle las nalgas a los evangélicos. De verdad. A mí fue que me apoyaron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces el libre albedrío no caminó. Caminó fue la gracia, misericordia de Dios que dijo, hasta aquí, negrito, vente conmigo. Y gracias a Dios aquí estoy en los caminos del Señor. Así que siempre pida la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y es lo que va a caminar para nuestras vidas. Pastor, es que y yo quiero a lo mejor la gente tener la misma duda, o sea, no duda, Inquietud. Pero que quisiera que si me aclara a ver si lo he recibido de la forma correcta. Porque es que yo no sé de verdad cuándo fue que entró este término de libre albedrío en nuestras congregaciones, utilizar este término. Pero, o sea, entiendo que nosotros tenemos voluntad, tenemos nuestra voluntad y Dios tiene su voluntad también. Pero que entonces, cuando el libre albedrío opera en nosotros, cuando dejamos, o sea, o que una voluntad en nosotros que sea perversa, que sea mala, que nos lleve al mal, que no miramos consecuencias, ya le agarré se apodera de nosotros. Fíjese. Tenemos la voluntad de Dios y la nuestra.
La nuestra es la que debe sujetarse a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros queremos algo que sabemos que no es lo correcto, Que no es lo que Dios quiere. Entonces ahí es donde dejamos que el albedrío nuestro entre y tome posesión de nuestros caprichos, deseos, y yo lo hago porque lo hago. Como me dijo una hermana una vez a mí, que le aconsejaron allá en mi país, el pastor de ella le dijo, no te cases con ese muchacho por esto, por esto, por esto. Y ella dijo, así sea el mismo diablo, yo me caso con él. Y se casó con él, vaya usted sabe si le salió diablo o no le salió. Entonces, cuando usted y yo, cualquiera, porque eso no puede pasar a cualquiera, anteponemos nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestro apetito ante la voluntad de Dios, está entrando el libre albedrío, pero para hacer lo malo, lo indebido, lo incorrecto, y eso nos va a traer consecuencias más adelante. Quizás en el primer momento nos lo gocemos y digamos, yo tenía razón y era así, pero la palabra que es inmutable se va a cumplir más adelante y nosotros después nos quedará arrepentirnos. Si podemos corregir, corregiremos. Si no, llevaremos las consecuencias, porque el amor de Dios es grande, pero la justicia del Señor siempre está ahí. Perfecto. Bueno, esperamos que usted también tenga sus preguntas contestadas. Recuerde 813-324-8802. Puede dejar sus comentarios por los diferentes Facebook, pedir un tema que usted quiera que se trate también y dejar su comentario. Y como siempre digo, si hay alguna persona que por alguna causa, motivo o razón no se esté congregando y desea que lo visitemos mi esposo y yo, usted puede hacérnoslo saber y nosotros iremos. Oraremos con usted, leeremos la Biblia, oraremos por su casa. ¿Y qué le va a costar eso? Un café con leche y un pan que usted le eche un poquito de mantequilla. ¿Qué le parece? Es buen negocio. Bueno, paz, salud y bendiciones, y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos. Esta sección es gracias al auspicio de